Buen día, estudiantes de noveno grado. Estamos en nuestra semana 29 y en este día veremos el contenido 1.1, cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. Formando cuadrados, dice, con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área se puede encontrar la medida de la hipotenusa sabiendo los catetos. En este caso vamos a tener cuadrados y me dice que formando cuadrados con 4 triángulos, estos triángulos son rectángulos y son congruentes. Podemos calcular, dice el área, se puede encontrar la medida de la hipotenusa sabiendo los catetos. Si nosotros conocemos, bueno, los catetos de un triángulo rectángulo, podemos determinar la medida de la hipotenusa, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a hacer como el teorema de Pitágoras como tal, lo conocemos, ¿verdad? Sino que lo vamos a hacer usando cuadriláteros, usando áreas y usando esos rectángulos que son congruentes, ¿bien? Ok, tenemos este problema, dice, en la figura, el triángulo ABC, que es este triángulo que estoy señalando, el triángulo DAF, que es este otro, DG, que es este otro, y finalmente el triángulo BEH. Son triángulos rectángulos y son congruentes. Quiere decir, si te fijas, manejan en que este lado, que es AB, es la hipotenusa, por lo tanto, este lado, que en este caso le he llamado X, mide lo mismo que este otro, mide lo mismo que este DE, y mide lo mismo que AD. En este caso es un cuadrado, perdón, y pues podemos determinar que las medidas van a ser iguales. Pero también nos dice que estos triángulos son congruentes, quiere decir que van a respetar sus medidas y que también me dice que son rectángulos, ¿verdad? Así que ya tengo este ángulo. En este caso me da la medida de 3 y me da la medida de 4. Entonces ellos van a ser congruentes entre cada uno de ellos mismos, ¿verdad? Entonces las medidas se van a respetar. Por ejemplo, este mismo triángulo que estás viendo es, si lo pones sobre este otro, pues son específicamente sus medidas. En este caso, este lado vale 3 y sería girarlo y este sería sobre él 1, 2, 3, 4. Este otro lado mide 4 y este 3 que está acá está reflejado aquí. Y con este otro está de la misma manera, ¿verdad? Que si lo ponemos quizás un giro de esta manera, este 3 se refleja aquí como base y este 4 aquí como la altura. En ese caso, pues ponerlo sobre él está justamente muy simétrico. Vamos a ver, vamos a determinar como literal A, encuentre el área del cuadrilátero C, acá está C, F, G, H. Me están pidiendo como literal A que encuentre el área del cuadrilátero completo, ¿verdad? En este caso vamos a pensar en la medida posible de cómo resolverlo. Luego de eso me soliciten el literal B que encuentre el área del cuadrilátero A, D, E, G, literal B, el cuadrilátero ADFEB, que me dicen el cuadrilátero que está en blanco. Literal A, el cuadrilátero completo, que es este cuadrado grande, y literal B, me piden el que está en blanco, ¿verdad? Literal C, vamos a demostrar que el cuadrilátero ADEB, ADEB es este que está en blanco, es un cuadrado, ¿verdad? Vamos a determinar que eso es un cuadrado verificando como que el ángulo BAD, que este ángulo que estoy señalando sea igual a 90 grados. Y literal D vamos a encontrar la medida de AB, esa medida que hemos nombrado como X. Ok, en un triángulo rectángulo los lados adyacentes al ángulo de 90 grados se le llaman catetos, mientras que el lado que está opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Vamos a recordar este triangulito a lo largo del proceso y vamos a decir, él se llama cateto, y el que esté enfrente del ángulo de 90 grados, él se llama hipotenusa. Así que
Vamos a hacer. Literal A me pide que encuentre el área del cuadrilátero más grande, ¿verdad? En este caso podemos ver que CF, que es como base, mide igual a 4 más 3, ¿verdad? Porque es este mismo lado que se refleja acá. En este caso, el segmento completo CF mide 7 centímetros. Muy bien, como sabemos de que es un cuadrado, el problema me dice encuentre el área del cuadrado. Sin embargo, en el literal B me dice el área del cuadrilátero, ¿verdad? Así que tenemos este cuadrado, sabemos que su fórmula es L cuadrado, el lado al cuadrado. Como el lado mide 7 elevado al cuadrado, su área es 49 centímetros cuadrados. Ahora bien, en el literal B me dice que encuentre la medida del área del cuadrilátero ADEB, ¿verdad? Y vamos a pensar, esta área, como ahorita todavía no sé si es un cuadrado y además igual no tengo cuánto vale AB, no puedo decir va a ser L cuadrado, en este caso va a ser X por X cuadrado, pero no tengo el valor de X. En ese caso no podemos encontrarlo como tal. Nos vamos a ir como de la siguiente manera. Al área del cuadrado grande, que es este cuadrado que está con lado CF, que es el cuadrilátero, que ya tenemos el área, si a ese completo le resto el área de estos 4 triángulos, en ese caso voy a obtener específicamente el área que está en blanco, ¿verdad? Al cuadrilátero, al cuadrado grande, le resto 4 veces, que son los 4 triángulos, el área de esos 4 triángulos, y allí he obtenido yo el área de este cuadrilátero. Muy bien. Podemos decir en este caso entonces el área de ADEB es igual a el área del cuadrilátero del cuadrado grande menos el área de este triángulo, pero este triángulo, como es el que tenemos medida, lo vamos a multiplicar 4 veces porque son congruentes. En ese caso, pues tienen la misma medida y basta con encontrar el área de 1 y multiplicarla por 4. Ok, en este caso, 4 más 3 es el que hablamos acá y es un 7 al cuadrado, que es 49, es esta misma área. El área le voy a restar 4 veces el área de este triangulito. Y recordemos, es base por altura entre 2. En este caso me quedaría 3 por 4 entre 2. Esa fórmula lo aplicamos, luego ese resultado lo multiplicas por 4 y eso te da 24. A 49 le resto 24, eso es 25 centímetros cuadrados. Quiere decir que el área del cuadrilátero ADEB es igual a 25 centímetros cuadrados. De este 25 nos va a servir más adelantito para poder determinar el lado AB, ¿verdad? Muy bien. Literal C me dice que demuestre que el cuadrilátero ADB es un cuadrado. Para ello dice, vamos a verificar que el ángulo BAD es igual a 90 grados. Voy a determinar que el cuadrilátero que está en blanco es un cuadrado y que el ángulo que se forma acá, este ángulo es de 90. Muy bien, vamos a ver. El ángulo, si vos querés saber cuánto mide el ángulo BAD, que es este ángulo acá, el ángulo BAD, es igual a 180, porque sabemos que media rotación es 180 grados, a 180 menos la suma de este ángulo más o al final decir 180 menos este ángulo menos este. Ahí vas a obtener específicamente la medida del ángulo BAD, ¿verdad? En este caso, me es igual a 180 menos, como aquí hay un factor, al final es lo mismo y aquí me va a cambiar signo, ¿verdad? Menos la medida del ángulo CAB, como me lo indica aquí, y dice más la medida del ángulo DAF, este otro ángulo. Muy bien,
pero podemos decir el ángulo DAF es igual al ángulo ABC, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé por definición que este triángulo, perdón, es congruente con este otro. Entonces, la medida de este que está contemplada entre 3 y X es igual a la medida que está acá. ¿Por qué? Porque está contemplada de la misma manera y al hacer esa rotación deben de coincidir sus ángulos, ¿verdad? Que son contenidos que hemos visto al inicio de esta unidad. Entonces, si este ángulo, el ángulo DAF o FAD, es el mismo que se ve reflejado allá, yo puedo decir, y como ya tengo este 90, yo puedo decir, bueno, la suma de ellos dos me debe de dar 90 para que la suma interna de los ángulos de este triángulo sea igual a 180 grados. Entonces, como yo sé que la suma interna me da 180, a 180 le resto 90, en ese caso ya tengo que la medida de este ángulo es igual a 90 grados, ¿verdad? Porque yo ya sé que juntos estos dos ángulos me van a medir 90 grados. Entonces a 180, que ya teníamos la fórmula aquí, le resto 90 grados, ese resultado es 90 grados. Ya he demostrado lo que me decía literal C, que dice demuestra que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado, verificando que el ángulo que se forma en DAD, BAD es igual a 90 grados. Entonces, este ángulo era igual a 180 menos la suma de estos dos. Pero la suma de estos dos es situar este y este mismo ángulo se refleja allá. Entonces, estos dos ángulos juntos deben de sumar 90 grados para que al sumarle con este otro 90 sea igual a 180. Entonces, si ya tengo la suma de ellos dos, que es 90 grados, a 180 le resto lo que me sumen ellos dos, que es 90, y ese resultado es 90. Muy bien, en el literal D me solicitan que encuentre la medida del lado AB. Y en este caso, como yo ya tengo el área total de este cuadrilátero, bueno, ahora ya sé que es un cuadrado, como yo ya tengo el área de este cuadrado, que es igual a 25, que fue lo que determinamos aquí, en ese caso, como el área de este cuadrado es igual a L al cuadrado, quiere decir que fue X por X, X cuadrado, y AB es igual a X. Entonces, la medida del ángulo, del segmento AB es igual a la raíz cuadrada de esta área, ¿verdad? Porque yo tengo que X cuadrado es igual a 25 y yo quiero determinar cuánto vale X. En este caso, X vale 5 centímetros. Con eso hemos terminado de encontrar todo lo que nos estaban solicitando en nuestro problema. Y si te fijas, lo hemos ido encontrando sin tomar como tal el teorema de Pitágoras, que hasta nuestra memoria ya se nos viene en qué consiste el teorema de Pitágoras. Pero lo que te quiero decir es que todo el teorema de Pitágoras sale su definición de acá. ¿En qué consiste? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el teorema de Pitágoras sale de acá, de la utilidad de formar un cuadrado en su hipotenusa con lado del mismo, que en este caso AB, que lo hemos nombrado X, y acá se ha formado un cuadrado con lados X, ¿verdad? Así que puedes repasar, puedes ver el video más de una vez, te lo recomiendo, para que puedas entender. Toma nota, toma tus apuntes correspondientes para el desarrollo del ejercicio e intenta hacerlo, ¿verdad? Así que esto es todo. Muchas gracias por su atención.